Bueno, comenzamos con el curso. Circuitos eléctricos. 1. Vamos a ver conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es la carga eléctrica? No, la carga es una propiedad eléctrica, ¿no? Que proviene de las partículas atómicas, ¿no? Y se mide en coulombs. La carga, sabemos que del electrón es negativa, ¿no? Y su magnitud, ahí creo que ya la mayoría lo conoce, ¿no? 1,602 por 10⁻⁹. Es la carga electrónica. ¿Y para qué necesitamos saber la carga, no? La carga eléctrica. Porque eso va a estar involucrado con la corriente, ¿no? Entonces, ¿alguien podría decirme así a grandes rasgos qué es la corriente eléctrica? A ver. Flujo. ¿Vale? Claro. Exacto. Bien, Miguel. Bien, bien. Le has dado una buena respuesta. Claro, es el flujo de electrones, ¿no? Que pasa en un determinado cable, ¿no? Entonces, acá, viendo de la forma diferencial, la corriente eléctrica es la diferencial, ¿no? De la carga en el tiempo, ¿no? En otras palabras, creo que ustedes ya han visto, ¿no? Cuando vemos un diferencial de algo entre el tiempo, eso vendría a ser la velocidad, ¿no? En conclusión, la corriente eléctrica vendría a ser la velocidad de cambio, ¿no? De cambio de la carga respecto al tiempo, ¿no? Y sabemos que su medida es en amperios, ¿no? ¿Por qué es amperios? Bueno, creo que ya saben, ¿no? Por André Ampère, ¿no? Que es matemático, físico, francés. Pudo descubrir, ¿no? No inventar, descubrir. Descubrir la corriente, ¿no? Sentó las bases de la electrodinámica y otras cosas más. Entonces, en este curso de circuitos eléctricos, nosotros lo que vamos a ver, en todo el curso, la mayoría, es solamente corriente directa, ¿no? O corriente DC, ¿no? Excepto en Laplace, porque cuando van a entrar a Laplace, ahí sí ya van a ver un poco de corriente alterna. Entonces, ¿y corriente alterna cuándo van a usar? En circuitos eléctricos 2. Entonces, preocúpense primero por pasar el 1 para entrar al 2, ¿no? Así que todo es en corriente continua, ¿no? O directa. ¿Y por qué continua? Porque pertenece constante en el tiempo, ¿no? En cambio, la alterna varía en el tiempo, ¿no? Es como una onda senoidal. Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una corriente, de una fuente de voltaje directa? Una batería. Una Exacto. pila. Claro, tal como dijo su compañero, una batería, una pila, ¿no? Esas son fuentes de voltaje continuo, ¿no? También podemos tener una fuente de corriente, tal vez lo han visto en la FIE, ¿no? Laboratorios. Una fuente de corriente, ¿no? Directa. Entonces, acá tenemos una forma matemática de voltaje, ¿no? La forma diferencial, ¿no? Entonces, el voltaje eléctrico es siempre a través de un elemento de circuito o entre dos puntos de un circuito. Sabemos que el voltaje, la dirección que pasa la corriente es del mayor voltaje hacia el menos voltaje, ¿no? Hacia cero, ¿no? Hacia el menor. Acá tenemos la definición de potencia también. Es la relación, ¿no? En el tiempo para absorber o disipar energía. Ahí tenemos su forma diferencial también. Creo que la mayoría ya lo conoce, potencia es igual a PIB, ¿no? Creo que eso, ya esa fórmula lo conocen, ¿no? De academia. Entonces, ahí tenemos la potencia, ¿no? Absorbida y entregada. Entonces, energía. Sabemos que por propiedad de la ley de la conservación de energía es conservativa, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces acá tenemos su forma integral también. Vamos a un circuito eléctrico, ¿no? Por ejemplo, esto es un circuito eléctrico. Ustedes van a estar muy familiarizados con este circuito todo el siglo, ¿no? Algunos dirán, profesor, ¿y qué es ese círculo, ese rombo? O ese que parece un bache, ¿no?
Entonces, eso lo vamos a ir explicando a lo largo de la exposición. Entonces, tenemos primero componentes pasivos. Primero tenemos que saber, ¿no? ¿Cuáles son los componentes pasivos, activos y en qué se diferencian, ¿no? Tal como dice, elementos pasivos son aquellos que disipan o almacenan energía, ¿no? Un ejemplo puede ser el resistor, ¿no? El resistor que se opone, ¿no? Se opone a la corriente eléctrica. Tenemos una bobina también, un inductor. Acuérdense mucho su símbolo. Un condensador también, ¿no? Que la energía disipa, concentra la energía, ¿no? Tenemos componentes activos. Los componentes activos son aquellos capaces de excitar, ¿no? Los circuitos, realizar ganancias o control del mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una fuente de voltaje o una fuente de corriente, ¿no? Y esta representación le va a ser muy usual, ¿no? Muy usual. Entonces, podemos ver que existen fuentes dependientes y fuentes independientes. ¿Y en qué se diferencian, no? Es simplemente rombo. Si está en rombo, entonces es dependiente. Y como su mismo nombre lo dice, dependiente, depende de algo. En este caso podría ser, depende de la corriente o de, no sé, de la corriente generalmente, ¿no? Y la independiente no, ¿no? Solamente depende de cuánto marca la fuente de voltaje o corriente. ¿Vale? Entonces acá tenemos la simbología, ¿no? De una resistencia, de una bobina y un capacitor, que van a ser muy usados a lo largo del siglo. Entonces acuérdense bien. Vamos a las leyes básicas. Leyes fundamentales que creo también en la academia les han explicado. Conexión en serie, ¿no? Tenemos una conexión en serie. ¿Qué pasa si tenemos dos resistencias, ¿no? O tres. Entonces tenemos que reducir, ¿no? A una resistencia equivalente, que vendría a ser la suma de los tres. Pero unos dirán, profe, ¿qué pasa si ahora es en paralelo? Entonces también es la suma, pero la inversa de las sumas es igual a la inversa de la resistencia equivalente. Entonces acuérdense eso, ¿no? Creo que generalmente se usan en paralelo dos resistencias, ¿no? Que ya lo sabemos, ¿no? Resistencia equivalente sería la R1 por la R2 entre R1 más R2. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo dos resistencias iguales? ¿A cuánto sería la resistencia equivalente? ¿Algunos se acuerdan? Para que ya no esté desarrollando, ¿no? Esta formulita. Entonces, fácilmente ustedes pueden demostrarlo, ¿no? Claro. Bien, Freddy. Bien, Miguel. Claro. Entonces, si tengo dos resistencias iguales y que están en paralelo y queremos saber cuál es la equivalente, lo dividimos entre dos, nada más, ¿no? Si tengo 4, 4, la resistencia equivalente vendría a ser 2, ¿no? En casos diferentes ya aplicas esta fórmula. A ver, vamos a un ejemplo, a ver. Ya, vamos a un ejemplo, a ver qué tal, cómo están. Entonces voy a prender la pizarra, porque pizarra virtual no es tan efectiva para mí. Ya, ¿ven la pizarra, no? No. ¿Sí? Sí, ven, ya, entonces, a ver un ejemplo. A ver qué tal, cómo van en resistencia equivalente serie. Entonces tengo acá un voltaje, supongamos. O bueno, acá tengo el voltaje, ¿no? Más, menos. Y yo quiero reducir esta expresión. Logran ver, ¿no? Entonces tengo acá dos resistencias. Acá uno de 3 y uno de 6 ohmios. Y acá uno de 2 ohmios. Entonces rápidamente, ¿cuánto equivale? Es la resistencia equivalente, ¿no?
entre el circuito AB, ¿no? Cuatro, ahí está. Bien. Bien, tienen que ser rápidos también, chicos, cuando desarrollan. Porque en los exámenes, créanme que les va a faltar tiempo. Entonces tienen que mejorar mucho su velocidad. Entonces, vamos a las leyes básicas. Vamos a las leyes básicas. Ah, ¿alguno? Ya, entonces, sí comprenden todos, ¿no? Sí, ¿no? Si tienen dudas, me avisan. Ya, entonces, ley de Ohm. Vamos a la ley de Ohm. Una ley muy conocida, ¿no? ¿Qué nos habla de la ley de Ohm, no? Dice que el voltaje depende, ¿no? Es directamente proporcional de la corriente y la resistencia, ¿no? Si yo tengo una resistencia de mayor valor, entonces aumenta voltaje, ¿no? Entonces son directamente proporcionales. Corriente, resistencia. Creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? BIR. Acá tenemos también sus diferentes expresiones. Voltaje, corriente, resistencia. Voltaje en voltios, ¿no? Resistencia, ohmios y corriente en amperios. Entonces acá tenemos un ejemplo. Obtener el voltaje en la rama mostrada. I2 es igual a 1 amperio, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el voltaje entre los dos puntos? Entre los dos extremos. A ver, ¿cuánto le salen? Ah, por ciento, tienen que estar desarrollando conmigo para que puedan ir mejorando, ¿no? Su habilidad, su rapidez. Ahí está, ya le salió a algunos, ya. Bien, bien. Claro, son ejercicios de prueba nada más, ¿no? Entonces, podemos ver que, bueno, acá nos dan de dato, ¿no? La corriente 2, ¿cuánto vale? Entonces, voltaje es igual a resistencia, que vendría a ser 15. Bueno, no, es una fuente, acuérdense que esta es una fuente dependiente, ¿no? Entonces el voltaje va a depender de la corriente 2. Pero en este caso ya me dan. Entonces solamente multiplico 15 por 1, me sale 15, ¿no? Ese es el voltaje. Entonces queremos saber el voltaje total, acuérdense, de más a menos. 15 más 10, 25, ¿cierto? Ahora vamos, ¿no? Algo muy usado. A veces hasta ahí no han llegado, ¿no? Entonces dice, ¿qué son nodos, ramas y lazos, no? Son términos muy usados en este primer ciclo. Una rama representa un solo elemento, tal como una fuente de voltaje o una resistencia, ¿no? Entonces, ¿y un nodo? ¿Qué es un nodo? Un nodo es el punto de conexión entre dos o más ramas. Acuérdense. Y un lazo vendría a ser un camino cerrado que otros lo llaman también una malla. Entonces, pregunta, ¿cuántas ramas, nodos y lazos hay en este circuito mostrado? A ver, en ese respectivamente. A ver. Ahí está, mira, con toda... Está todo ya. Ya, respectivamente, o sea, deje ahí, pon rama, tal valor, coma, nodo, coma, lazo, ¿no? O i, ¿no? A ver. Voy a estar copiando el circuito. Ahí dice 8 nodos, ¿no? 8 nodos. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Les voy adelantando que más adelante vamos a ver un teorema de nodos. Así que si no saben cuántos nodos hay, o cuántas ramas hay, o cuántos lazos hay, no van a poder hacer, ¿no? Con ese teorema.
Ya, entonces ahí dicen 3 o 5. 3, 8 dice. 3, 3. Ya, creo que... Ya, vamos a ver, vamos a... Si están en lo cierto o no. No se preocupe, chicos, es normal que fallen. Es algo nuevo, ¿no? Que ven. A ver, vamos a... Ya, entonces, acá tenemos el circuito, ¿no? Mostrado en la PPT. Entonces, que era una rama, ¿no? Una rama era donde representaba un solo elemento, ¿no? Donde estaba incluido un elemento, una fuente, una resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuántas ramas tenemos acá? Acá hay una rama. Esta, ¿no? Una rama, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas y 5 ramas, ¿no? Entonces tenemos 5 ramas. Creo que eso sí les quedó claro, ¿no? Nodo, vamos con lazos. ¿Cuántos lazos tiene? Entonces podemos ver, lazos, como dije, es como una malla, ¿no? Entonces, creo que es fácil de identificar, ¿no? Acá tenemos una malla. Esta es la primera malla, segunda malla y tercera malla. Entonces tenemos 3 mallas. Pero la pregunta era, ¿no? A ver, ¿cuántos nodos tengo? Algunos han dicho 8, ¿no? ¿Por qué 8? Dirán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Algunos dicen 8. Estos dicen 3 nodos. Claro, creo que ya ellos han venido practicando ya, ¿no? Y estudiando. Entonces, sabemos que el cable, o sea, tengo un cable acá. El cable lo puedo yo interpretar o mover, ¿no? Como yo quiera. Este puede ser mi cable, ¿no? O mi cable simplemente puede ser este. Entonces, yo puedo mover mi cable como se me dé la gana. Es lo mismo acá. Entonces, este cable lo podemos unir, porque acuérdense que es el mismo punto. Si acá el voltaje es A, ¿cuánto va a ser el voltaje A? Acá, A. Y acá, A. Entonces, yo lo puedo juntar los 3. Como un solo punto, ¿no? Lo puedo poner así, ¿no? Y entonces, ¿cuántos no me quedó? Mira. ¿Ves? Entonces podemos ver, ¿no? 1, 2, y acá abajo lo mismo, ¿no? Aplican lo mismo. Lo juntan todo así, 1, 2, 3, 4. Entonces sabemos, en conclusión, solamente tenemos 3 nodos. 1, 2, 3. ¿Cómo identifico si es un nodo o solamente es un punto? Viendo, ¿no? Si el punto donde voy a pasar es el mismo voltaje, ¿no? Por ejemplo, si acá tengo voltaje A, sabemos que el cable va a seguir siendo voltaje A, ¿no? Y acá lo mismo, y acá lo mismo. Pero en cambio acá no, ¿sí o no? No va a ser el mismo porque en medio de ellos está una fuente de voltaje. Entonces este ya es otro nodo, ¿no? Y acá sí. Entonces tenemos 3 nodos. ¿Listo? Ahora vamos a pasar... Ya, seguimos. Claro, acá está, ¿no? Lo que hicimos. Hallar la corriente máxima del circuito. Ya, entonces vamos a ver una propiedad muy usada también, ¿no? Entonces lo voy a dejar ahorita un circuito para ver para que desarrollen. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hacen? A ver. Miren la pizarra. Voy a dejarles un circuito.
A ver, quiero ver cómo está. A ver, tengo un circuito acá. Ya, hállenme la corriente, ¿no? La corriente del circuito acá. ¿Cuánto vale I? 10, 5 ohmios y 15. Ya, a ver, ¿cuánto vale? Todos, hallando esa... ¿cuánto vale la corriente? A ver, quiero ver cómo están, ¿no? O sea, vas a aplicar ley de Ohm, ¿no? O sea, reduces todo esto, resistencia equivalente, tengo resistencia, voltaje, aplico ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, y ya tengo la corriente. Entonces, a ver, ¿cuánto sale? A ver. Ya creo que mucho tiempo les he dejado. ¿Qué pasó, chicos? Pensé que sí, resistencia equivalente, ¿no? Ya, chicos, entonces no se preocupen. Acá tiene su truco. Acá tiene su truco, chicos. O sea, vemos que acá no podemos reducir porque no están ni en serie ni en paralelo, ¿no? Por ejemplo, estos dos no están en serie. Estos dos tampoco, estos dos tampoco, estos dos tampoco. Y tampoco están en paralelo, ¿no? Parece que sí, pero no. Porque tendría que ser el mismo punto, ¿no? Si acá no estaría este 5, entonces, si fuera solamente un cable, entonces sí estarían en paralelo, ¿no? Entonces, este tiene su truco. Creo que algunos ya se han dado cuenta. Claro, transformación. Es transformación. Transformación delta estrella y estrella delta, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Tenemos estrella, vamos a convertir a delta, ¿no? ¿Y cómo? Ahí tiene sus fórmulas, ¿no? Por ejemplo, si queremos hallar R1, lo que está dentro, entonces sería la multiplicación, el producto de los que están las resistencias al costado, ¿no? Entre la suma de los tres, ¿no?
Y lo mismo para R2 y R3. Y caso similar con estrella delta, ¿no? Si queremos hallar si solo tengo lo de adentro y quiero hallar lo de afuera, ¿no? Multiplicación de R1, R2 más R2, R3 más R3, R1. Entre la resistencia que se opone, ¿no? Entonces vamos a verlo acá más. Ya. Entonces, sabemos que el cable lo podemos modificar como queramos, ¿no? Acá algunos dirán, profe, no veo la estrella, no veo el delta. Entonces esto lo unimos como si fuera un punto, ¿no? Entonces tenemos como algo así. No se ve muy bien la delta, pero igual, ¿no? Tendríamos que ponerlo así. A ver, 10, 10. Listo. Ahora sí, ¿no? Entonces, ya tenemos listo. Entonces queremos transformar, ¿no? Porque de esta manera se me va a hacer más fácil. Entonces lo vamos a llamar R1, de acá R2 y este R3. Entonces sabemos, ¿no? Que por fórmula R1 va a ser igual a ¿qué? Al producto, ¿no? Producto de los que están a sus costados. Entonces vendría a ser 10 por 5. ¿Entre quién? Entre la suma de los tres, ¿no? 5, 10 y 10. ¿Cuánto sería? 25, ¿no? Lo mismo con R2. Producto de lo que están a sus costados. 10 por 10 sería 100, ¿no? Entre la suma de los tres, que vendría a ser 25. Y lo mismo para R3. Que vendría a ser producto, ¿no? 10 por 5 entre 25. Entonces creo que ya podemos identificar cuánto es R1, R2 y R3. Entonces, como ya lo hemos transformado, borramos, ¿no? Borramos el otro. Listo. Ese era el truco. Entonces, sabemos que R1 es igual a ¿cuánto? A 50 entre 25, 2, ¿no? 2 ohmios. Acá 4 ohmios. Y acá 10 por 5, 50, 2 ohmios. ¿Cierto? Entonces ya podemos ver, ¿no? Acá podemos ver que estos dos están en serie. Entonces ahí recién puedo sumar. Estos dos también están en serie. Entonces R1, 2 más 20, 22, ¿no? Que sería como si fuera 1, ¿no? Y R3 más 15, que vendría a ser 2 más 15, 17, ¿no? Entonces, estos dos, como están en paralelo, multiplicamos y dividimos la suma. ¿No? Entonces, agarran su calculadora y multiplican 22 por 17. 3, 7, 4, entre la suma que vendría a ser 39. Esa es la resistencia equivalente. Entonces, esto recién lo sumamos con la R2, ¿no? Que vendría a ser 4. ¿No? Va a ser la resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces, si sumamos, sería operamos 39 por 4. Sumamos 3, 7, 4. Me saldría 5, 30 entre 39. ¿Cierto?
Entonces ya tengo la resistencia equivalente, tengo voltaje, me faltaría solamente la corriente, ¿no? Y sabemos que por vir, la corriente vendría a ser igual a voltaje 5 entre la resistencia, que vendría a ser 530 entre 39. En conclusión, la corriente me sale, sacamos, a ver ahí, 5 por 39. Entre 530. Me sale algo de 0,36, ¿no? ¿Y queda ahí? No, chicos. Si ustedes ponen así, puede que algunos profes le consideren 2 o un punto, nada más, ¿eh? Acuérdense, siempre poner las unidades. Amperios. Ahora sí está bien. Ahora sí te ganas tus 4 puntos. Pero si no le pones ese A, todo el trabajo por las puertas, chicos.